Bastantes manifestantes que habían sido detenidos fueron liberados, pero con denuncias de abuso, ¿sí? Videos, la verdad, muy ¿Con la cruentos. denuncia de desaparecidos eso cambió? Bueno, empezó a haber liberados. Sigue habiendo denuncias de desaparecidos, pero a muchos de los detenidos los fueron liberando, pero con denuncias de los propios liberados de haber sido abusados en prisión, de haber sido maltratados. Se vio el video de una madre, por ejemplo, reclamando frente a una prisión por maltratos contra su hijo detenido allá adentro, una situación muy convulsionada en la isla que vive momentos de máxima tensión como nunca antes se vieron con protestas de este estilo. Bueno, ahora también se supo que Estados Unidos va a sancionar a los responsables de la brutal represión allí en Cuba, de la represión contra las protestas, ¿no?, de Cuba. La información dice que el Departamento de Estado confirmó que tomará medidas para definir cómo evitar que las remesas caigan en manos de los opresores y facilitar el acceso a Internet en la isla. O sea, Estados Unidos se quiere meter para tratar de facilitar el acceso a Internet, que en definitiva fue lo que permitió que muchos cubanos abrieran los ojos. Está Inés Capdevila, nuestra compañera de la redacción del diario La Nación. Allí está. Inés, ¿cómo te va? Hola, Fer, ¿cómo andás? Bien, un placer tenerte. Inés, no, decíamos, hubo como una baja en el flujo informativo, ¿no?, de lo que pasó en las últimas horas después de la ebullición de todo lo que conocimos. ¿Cómo está todo, Inés? Te diría que las calles recuperaron cierta calma, pero ¿por qué? Porque el régimen el régimen de los Castro y ahora de Díaz-Canel tiene muchísima experiencia en sofocar este tipo de protestas. Nunca hubo protestas de esta dimensión ni con esta repercusión, pero sí tiene la experiencia el régimen en sofocarlas. Por un lado, sofocó con una masiva detención de manifestantes que hoy empiezan a ser liberados y van a ser expuestos después a juicios sumarios, pero al ser liberados, el relato común de todos estos manifestantes es que básicamente los abusos por parte de las fuerzas de seguridad cubanas fueron atroces. Eso por un lado. Y la otra forma de sofocar que tiene el régimen cubano, estas protestas que ponen en riesgo su supervivencia básicamente, es con una cierta indulgencia económica. Responden a los reclamos económicos que están un poco en la base de estas protestas, tanto de mayor fluidez de la economía, mayor acceso a servicios públicos, lo que vos decías, Fer, el acceso golpeado a por la Internet. inflación, no fuerte. Exactamente. Sí, y la escasez cubana, ese es básicamente lo que está en el núcleo de la protesta. Pero no es solo una protesta económica, hay también una protesta de libertad. Vos recién mencionabas que el Departamento de Estado y el propio Joe Biden dijeron que van a acelerar los trámites para facilitar la llegada de remesas a quien deben llegar. Eso es parte del reclamo de los cubanos, que vuelvan las remesas que fueron por una cuestión del tipo de cambio y restricciones que se cortaron. Pero también está el reclamo de libertad. Claro. Inés, ¿se sabe qué pasó con el tema de Internet? Estados Unidos estaba tratando de ayudar ahí a que se restablezca el servicio, ¿no?, y que tengan Internet. Fue restablecido, pero de forma parcial, Fer, porque también eso es la parte del cómo el régimen sofoca estas protestas, cortando el acceso, no por completo, no bloqueándolo como hizo a partir del domingo pasado, del otro fin de semana a la noche, por unos días bloqueó completamente el acceso a Internet, de forma tal de que el reclamo no llegase más allá de las fronteras cubanas. Bien, eso fue remediándose parcialmente, pero no es el acceso que tenían los cubanos, ya de por sí bastante pobre antes de las protestas de hace 10 días. Vos sabés que me sorprendía muchísimo, el sábado hablaba en radio con un cubano, este muchacho que contó que con hambre tenía que estudiar, llegó a la Argentina hace 2 años, es científico, y tuvo que dar la reválida de la primaria. Acá. La primaria. No, perdón, de la secundaria. La reválida de la secundaria, acá, cuando llegó. Y cuando le dieron para estudiar lo que tenía que estudiar, fue por primera vez, o leyó por primera vez sobre democracia. Nunca le habían enseñado absolutamente nada del sistema democrático. Yo me quedé helado, porque obviamente no me sorprendía por Cuba, pero que no le digan ni siquiera la palabra democracia.
Nada, ni siquiera que es un sistema que por lo menos está vigente en algunos lugares del mundo, ¿no? Es curioso porque cierta parte del relato castrista que permeó en el resto del mundo, sobre todo en el resto del mundo, describe a Cuba, irónicamente, como una democracia, pero de un solo partido. Claro, Como claro. si la alternancia no fuese necesaria o no fuese un pilar esencial de la democracia. Sí. Todas estas generaciones, las generaciones que salieron a la calle y algunas más, nunca conocieron una Cuba sin los Castro. Y los Castro al llegar, sobre todo Fidel Castro al llegar al gobierno en Cuba a fines de los 50, Sí. en el 59, prometió elecciones, prometió democracia, no fue más que una promesa muy fugaz. Sí, Te nunca diría salió. De meses, nunca salió. Y nunca salió de eso. No, estaba pensando si ya le habrán contado a Alberto Fernández lo que está pasando en Cuba. Viste que no sabía. Y a lo mejor en Bueno, todos tuvo estos 10 días quien le para acercó enterarse, ¿no? Un poco de información. No sé, Gabriel Sibla, a lo mejor sabe. ¿Le dijeron ya, Gabriel? Si se lo dijeron, se quedaron callados porque lo único que había dicho Cancillería era que iban a seguir atentamente los acontecimientos y que iban a poner especial atención a la cuestión de los derechos humanos. Hay que ver efectivamente Claro. si ahora se informan algo respecto a estas denuncias que cuenta Inés de los detenidos, de haber recibido maltratos en la prisión, detenidos por haber hecho manifestaciones. Y Ine, para los últimos minutos de Más Info, ¿cómo está el tema Perú que empieza ahora una partida bastante difícil, ¿no? Dificilísima. El 28 de julio, es decir, el miércoles próximo, Pedro Castillo, este maestro de la izquierda más radical peruana y la gran sorpresa de las elecciones pasadas, va a asumir como presidente, lleno de desafíos, sobre todo encaminar la economía y la salud peruana y hacer un país un poquito más equitativo, pero a la vez despejar los miedos que genera en buena parte del establishment peruano, tanto establishment político como económico y en la comunidad internacional, en un país que fue estrella de la región en términos económicos durante la última década. Habrá que ver qué prevalece, ¿no? Digo, si su convicción personal y obtusa, desde una izquierda muy a la izquierda, o por lo menos eso fue lo que demostró, o lo que pueden llevar adelante algunos componentes del equipo de gabinete que eligió, que me parece que no son tan duros. Habrá que ver qué es lo que lleva después al gobierno, ¿no? Probablemente tengas dos caminos. El camino político, que allí sí probablemente plasme este extremismo de izquierda y sobre todo en temas sociales, que es ultraconservador Pedro Castillo. Y después, por el otro lado, en el tema económico, vas a ver algo así como lo que fue la Bolivia de Evo Morales, que se insinuó como una Bolivia radicalizada a la izquierda en términos económicos, pero terminó siendo bastante pragmático y desarrollista. Pero, Bueno, Inés, probablemente eso veamos en Perú. En temas de política regional sí se puede pensar en un alineamiento con el sector de Alberto Fernández, digamos, de la centroizquierda, del progresismo, del Grupo de Puebla, con Bolivia también, con el gobierno del MAS, ¿no? Sí, totalmente. Va a haber un alineamiento seguramente de palabra, pero yo te digo, Gaby, este alineamiento no ha pasado de ser, desde que asumió Alberto, incluso con el propio AMLO, algo bastante retórico, porque el Grupo de Puebla tampoco se ha mostrado como un grupo firme en la consecución de objetivos diplomáticos. Por ejemplo, el Grupo de Puebla, que llegó también con la idea de decir, bueno, vamos a reencaminar el proceso electoral venezolano, no logró absolutamente nada. Entonces, no deja de ser un alineamiento retórico. Hoy la región está muy fragmentada, y no solo fragmentada entre gobiernos de derecha e izquierda, sino dentro de cada uno de esos polos de derecha y de izquierda tenés una enorme atomización. Es básicamente un panorama bastante temible para la región, porque es una región de las más pobres del mundo, la más golpeada sanitariamente y más que nunca necesita esfuerzos en común que escapen a la ideología, porque está probado, como dije con lo del Grupo Claro. de Puebla, que no llega a conseguir absolutamente nada. Inés, ¿te puedo preguntar algo que no tiene que ver con Cuba, no tiene que ver con Perú? Por ahí te estoy pateando un penal en el minuto 45, te pido disculpas. Pero Vamos a ver si soy el Dibu Martínez y lo atajo. Está muy bien. Contame una cosa. ¿Qué se está pensando en el mundo diplomático argentino y, si querés, del mundo, de la gestión que está llevando adelante el canciller argentino Felipe Solá? Alguien que reconoció que para avanzar en la política se tuvo que hacer el tonto, por no decir la palabra que utilizó, y que hoy, haciéndose el tonto, llegó a canciller. Pero lo que pasa es que el tema de la pregunta es, ¿como canciller sigue haciendo tonterías
¿O no? ¿O tiene Bueno, buena actuación como canciller? Para mí, y esto es una visión muy personal, Sí. es uno de los peores desempeños al mando de una cancillería argentina en la historia democrática argentina. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo ve el mundo diplomático? Tenés dos mundos diplomáticos, hacia afuera y hacia adentro. El propiamente argentino y el de otros países representados en la región. La opinión no es muy alta, pero no solo por esto de que vos decías de cómo el canciller Solá llegó o transitó la política haciéndose el tonto, sino básicamente por la falta de resultados en esta gestión de Cancillería. No solo resultados en cuanto a diplomacia pública, sino también resultados comerciales. Eso, y además otra cosa que te suelen marcar dentro de los representantes de otros países en la Argentina es la falta de acceso. No es una cancillería en la cual es muy difícil acceder, tener una charla con los altos mandos de la Cancillería. Y poder acceder a información. Exactamente. Inés, gracias por todo. Atajaste el penal, te lo digo, te transformaste en héroe, diría. Gracias, chicos. Mascherano. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ya viene el pase, pero tenemos información urgente. Y atención, corte total en la 9 de julio por la protesta, en este caso de los trabajadores del hospital Garrahan en las puertas del Ministerio de Salud. Están cortando ambos lados de la avenida 9 de julio. Por ahora el Metrobús parecería estar funcionando, pero corre riesgo de seguir funcionando en otra jornada de protestas más en el centro porteño. No es la única, como veníamos contando acá desde temprano en La Nación Más. Hay esta protesta de trabajadores del Garrahan en el Ministerio de Salud y otra protesta más en el obelisco de agrupaciones sociales que piden una paritaria popular y que van a marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Bueno, muy bien, ya está nuestro compañero Pancho Guada. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, Muy no buenas vinieron por la tardes. 9 de julio, obviamente, si no, no hubieran llegado. No, Posible. estaríamos allá todavía. Estarían allá todavía. Sí, Ya hay sí, que pero toda la habituarse. ciudad está bastante Esto es complicada. todos los días, ¿eh? No, pero además yo decía, esta semana estuvo tomada toda la semana, Toda la Toda la semana. la 9 de julio. Todos los días, sí. Tremendo. Sí, bueno, año electoral, ¿no? Yo les recordaba ayer, ¿te acordás que al principio del Metrobús en esas manifestaciones se lo Se respetaba? Ya no. Además, escuchame, Rodríguez Larreta, los funcionarios de la ciudad, decían y mostraban como algo, como un logro, hemos transado el Metrobús, no se corta. Cualquier Exacto. cosa menos el Metrobús Claro, es nuestro límite. Así, Chau, límite, hace rato. así fue la negociación Ese en su y otros, momento ¿no? con las organizaciones sociales. Parece que ahora ya se Bueno. rompió todo el diálogo, ¿no? Bueno, Bien. Fernando, nos sorprendés con el dólar subiendo y en plena campaña, bueno, ya empezó la campaña, pero recta final, podemos decir, de cierre de listas. ¿Tenés algún nombre vos? Así Bueno, que ¿viste la pueda- campaña del PRO? Sí, Con la- la del pelo de Santilli. Mirá, La de ¿es juntos con los pelos? ¿Esa? Es Colorado. Mm. Es la cabeza de Colo Santilli. Están Claro. lanzando la campaña de esa manera. Todo lo del PRO están poniendo una cabeza colorada, un mechón de pelo colorado. ¿Qué va a ser? No sé, es lo que sea- hay, ¿no? No sé, que vaya colorado McAllister, pero no Claro. creo, Puede ser. no creo. Bueno, era del PRO. No, mirá, yo creo, por lo menos la información hasta hace un rato que tengo yo y puede cambiar en 5 minutos, ¿viste cómo es esto? Es política y es Argentina. Que si efectivamente se confirma lo de Leandro Santoro en la ciudad, en el frente de todos, lo que va a hacer es una figura mujer, femenina, En la provincia. en la provincia.